Miércoles 1 de agosto del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. La comunicación ya no será un servicio público, así lo habría resuelto la Corte Constitucional, al dejar sin efecto estas y otras enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015. El debate se llevó a cabo en el Pleno del organismo este miércoles 1 de agosto. Nuestra compañera Andrea Orbe nos ha preparado el siguiente informe. A puertas cerradas se llevó a cabo la reunión aquí en la Corte Constitucional para analizar la legalidad de dos enmiendas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015. Se conoció extraoficialmente que después de 6 horas de haber sesionado, se aprobó el proyecto de sentencia, es decir, que las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2015 se declaran inconstitucionales. Con esto, entre otras cosas, se deja sin efecto la reforma que consagró a la comunicación como servicio público, la potestad a las Fuerzas Armadas para que participen en la seguridad interna del Estado, pero también se le devolvería la atribución a la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones. Además, la edad de candidatos para presidente se alteraría de 30 a 35 años. En el texto se haría una excepción en los artículos 2 y 4 del paquete. Estos hacían referencia a la reelección indefinida, figura que ya se eliminó con la consulta popular del 4 de febrero pasado, por lo que ya no cabía su derogación. La sentencia será enviada a las partes demandantes. En Quito informó Andrea Orbe. Además, varios periodistas acudieron este miércoles hasta la Comisión de los Derechos Colectivos para entregar sus observaciones en el debate de las reformas a la Ley de Comunicación. La comisión aprobó en esta sesión una nueva conformación para el Cordicom. Hasta la comisión llegaron varios periodistas que fueron invitados para entregar su opinión en torno a las reformas a la Ley de Comunicación que se debate al interior de la Asamblea. Certificaban que la ley, tal como fue aprobada por el correísmo, es inviable mantenerla. Yo sigo creyendo que esta ley orgánica de comunicación debe ser derogada y hacer otra que tenga única y exclusiva relación en el aspecto administrativo y de servicio público. Y aunque esta propuesta de derogar la ley no ha tenido cabida dentro de la comisión, una reforma podría ser el camino legal para eliminar de la normativa los aspectos de sanción que son tan criticados. Tras la comparecencia, aseguraron que el compromiso de la comisión es claro. Vamos con el compromiso de cada uno de los asambleístas que han integrado esta mesa de hacer una ley que permita informar con libertad. Nos han garantizado que la nueva ley que resulte permita que la información y la opinión sigan siendo un pilar de la democracia. Con ese compromiso nos vamos. Uno de los compromisos adquiridos es además incluir a un delegado de los periodistas ante el Cordicom. Es lo que nosotros creemos, que los periodistas también tenemos que estar dentro de esa mesa del Cordicom, que debería tener funciones limitadas. Y así lo hizo la comisión, que en horas de la tarde cambió la conformación del Cordicom, ahora con 13 miembros, de los cuales 7 tienen voz y voto y 6 solo voz. Entre ellos se incluye a los trabajadores de la comunicación, a representantes de medios de comunicación y de organizaciones sociales. Y así quedará incluido en el informe del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que podría ser elevado al Pleno en las próximas semanas. Informó Javier Gallo. El Consejo de Participación Transitorio se ratificó en el cese de funciones para los vocales del Consejo Nacional Electoral. A la par de la decisión, se anunció el inicio del concurso público de designación de las nuevas autoridades. Al Consejo Nacional Electoral. La decisión de elegir un Consejo Nacional Electoral Transitorio fue aprobada con 4 votos afirmativos, debido a que los consejeros Javier Zavala, Luis Macas y Luis Hernández se abstuvieron en el voto. El encargo no podrá durar más allá de 60 días, que corresponde al periodo del concurso público para la designación de las y los consejeros definitivos, contados a partir de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, designado mientras avance el concurso de méritos que posesionará las nuevas autoridades definitivas del órgano electoral, contará con José Cabrera, Gustavo Vega, Diana Tamaínd y Camila Moreno como vocales encargados. Mi abstención, junto con la de otros 2 consejeros, es porque no considerábamos prudente que en este ambiente electoral la atmósfera un poco se enrarezca o se perturbe. Esto se debería a que su planteamiento apuntaba a la designación de un administrador y no la de un Consejo Nacional Electoral Transitorio. La opción del transitorio no es mala. Teníamos la
administrador, y ahora deseamos que el transitorio realmente considere que necesitamos las mejores condiciones para llegar al definitivo. Debido a esta postura, ninguno de los 3 consejeros que se abstuvieron con su voto habrían propuesto candidatos para el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Sin embargo, afirman, apoyan la decisión. Mi opinión no es sobre los nombres. Entiendo que debe haber gente valiosa, hay gente valiosa que conozco, personalmente que respeto, pero mi voto no fue por los nombres. Es decir, mi voto fue por la alternativa que se tomó. En la reinstalación de la sesión 019, este fue el único punto donde existió diferencias, ya que para la cesación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, Luzaro, Paul Salazar y Mauricio Tayupanta, la decisión se tomó por unanimidad, informó Javier Rosero. Este miércoles 1 de agosto, Edison Toro fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como superintendente de comunicación encargado. En el acto de posesión, el flamante superintendente de comunicación mencionó que su trabajo será netamente técnico, enmarcado en el respeto a las leyes y a la Constitución. Además, señaló que su accionar hacia la sociedad será con toda la transparencia y respuesta para que se pueda ejecutar una verdadera vigilancia y veeduría de la gestión mientras el encargo dure. Yo soy un técnico jurídico, soy abogado, no he tenido ninguna injerencia política en mi accionar, mi hoja de vida está a la vista de todos ustedes. Mi trabajo va a ser eso, va a ser técnico, va a ser una aplicación jurídica de lo que la ley permite y sobre todo la revisión de actos administrativos sancionatorios en el marco de lo que la técnica jurídica manda y lo que el derecho me obliga a hacer. Ustedes conocen que Contraloría tiene un papel legal y constitucional que es ser un juez de cuentas y ser la autoridad de control. Efectivamente, tendremos, si es que eso amerita, pedir exámenes especiales a la actuación administrativa, a la actuación financiera de la superintendencia y recurriremos efectivamente a la Contraloría. En otro tema, el perito forense Roberto Mesa se pronunció sobre el pedido presidencial para que se levante la confidencialidad sobre el contrato que suscribió el experto con el Ministerio de Justicia para investigar la muerte del general Gabela. De un nuevo informe. La noticia no parece sorprender al perito Roberto Mesa, con quien nos contactamos vía Skype, pues reside en Brasil. Para el experto forense que se levante la confidencialidad en su contrato, a estas alturas no aporta mucho. Porque ¿sobre qué voy a hablar? ¿Sobre qué me van a preguntar? Y como ya te dije, nombres no voy a dar si no tengo en mi poder documentos que respalden. La intención del presidente Moreno, según lo expresó en Twitter, es en pro de la transparencia. Pero esto, a decir de Mesa, no es el camino legal para aclarar el embrollo que resulta el escabroso crimen del general Jorge Gabela. Creo que ya hay que avanzar, seguir adelante, dejar que la Fiscalía, que es la que se está encargando de investigar esto, y tratar de reconstruir y de aportar a través de un nuevo informe. Pero esta tarea no sería sencilla, considerando que no se sabe con certeza en dónde reposa la información que sería necesaria para la labor. Intento ser positivo en ese caso, de pensar que el material con el que nosotros trabajamos aún reposa en el Ministerio de Justicia. En Ecuador se avanza con las investigaciones, tanto en Fiscalía como en la Asamblea, en donde una comisión ocasional espera la comparecencia de Mesa en los próximos días. Sin embargo, el perito manifestó que esto no está confirmado. Estamos siempre hablando de suposiciones, del día 14, del día 13, de toda esa semana de trabajo, pero confirmado como confirmado no, habría que preguntarles a los asambleístas. Su presencia en la legislatura estaría por determinarse durante el transcurso de la semana, informó Carolina Basante. Mientras que la comisión que investiga el caso del asesinato del general Jorge Gabela solicita al presidente de la República que se derogue el decreto ejecutivo que viabilizó la creación de la comisión interinstitucional. Con esto se podría abrir la puerta para que se concrete el levantamiento de la confidencialidad del contrato sobre la investigación de la muerte del general. La sesión de la comisión arrancó con la comparecencia de Carolina Astudillo, quien fuera delegada del exministro del Interior José Serrano ante el Comité Interinstitucional que daba seguimiento a la investigación de la muerte del general Jorge Gabela.
Pero esta comparecencia trajo sorpresas. Por ejemplo, que Astudillo ratifica que mientras estuvo en la comisión, el perito argentino Roberto Mesa jamás habló de que el asesinato del general Gabela había sido producto de la delincuencia organizada. El perito Roberto Mesa sí sustentó que la relación o el móvil de la relación de la muerte del general Jorge Gabela estaba relacionado a delincuencia común. Hasta la información que yo revisé, hasta la fecha en que yo salí, esa fue la información que yo tenía. Cosa que llamó la atención de los legisladores, pues días antes el mismo José Serrano, quien había recibido los informes directos de su delegada, en la comisión dijo todo lo contrario. El exministro Serrano aquí confirmó la existencia de 3 productos. ¿Por qué cree usted que no hay coherencia entre su argumento y la declaración de quien le delegaba a usted que sea partícipe de la comisión en este caso tan importante como es aclarar la muerte del general Gabela? Al final, la exministra se ratificó en su declaración. Ella asegura que el perito argentino nunca mencionó que el asesinato del general estaba relacionado con la delincuencia organizada. Peor aún, que este sea resultado de sus denuncias por la compra de los helicópteros DRUF. Bajo los elementos presentados por el mismo perito, hacían relación al móvil de la muerte del general Jorge Gabela a la delincuencia común. En la comisión la duda quedó flotando en el ambiente y para tener claridad en la investigación que llevan, aprobaron una resolución para exhortar al presidente de la República para que de manera inmediata derogue el decreto ejecutivo con el que se creó este comité interinstitucional. Esto daría legalidad al levantamiento de la confidencialidad del trabajo realizado por el perito Mesa. La base jurídica para que quede totalmente claro y establecido eso, se levanta el sigilo, se levanta la reserva, se levanta la desclasificación. Y con este pedido está de acuerdo Patricia Ochoa, esposa del general Gabela. La única que puede ejercer justicia en este país y la única que desde un principio debe haber investigado bien, porque la justicia le falló a la familia Gabela, la justicia le ha fallado al Ecuador en varias ocasiones y es solo el sistema judicial el que tiene que intervenir en este caso. Acá esperan que con esto se pueda recabar información sobre el tercer producto, pero si finalmente este no aparece, se abre la posibilidad para que el perito Roberto Mesa pueda rehacer la investigación final y sea la Fiscalía la que pueda recibir estos datos y así llegar a la verdad. Si en el Ministerio de Justicia no hay ninguna documentación, si los señores que conformaron el comité institucional no quieren colaborar de ninguna manera, lo único que nos queda es volver a rehacer ese tercer informe. Si el perito Mesa va a venir al Ecuador y va a armar un tercer informe que devela autores, cómplices y encubridores, el perito Mesa pide que se le garantice la seguridad y la vida. Y es una responsabilidad no de esta comisión, sino del gobierno nacional. Informo Javier Gallo. El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, solicitó a la Contraloría General del Estado que se incluya en las investigaciones el uso del avión presidencial, también a las aeronaves de Petroecuador y TAME. Además, solicitó que se revisen los viajes de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Creemos que es importante que se amplíe al primer año del gobierno de Lenín Moreno también, pero no acaba solamente en el uso de los aviones presidenciales. Pues también se ha hecho uso de los aviones de Petroecuador y de los helicópteros de la Policía Nacional y de los aviones de TAME, como si es que fueran vehículos particulares del ministro de Fútbol. Y es que el uso de estos elementos determinó que el Ecuador tenga alguna ventaja internacional. De los un poco más de 350 días que la canciller estuvo en funciones durante este gobierno, alrededor de la mitad del tiempo estuvo fuera del Ecuador. Hay viajes en que en un avión de capacidad de 15 pasajeros lo hacen con 2 personas. Y evidentemente no es que tenían la comida en tarrina, sino que también existe un dispendio por parte de los funcionarios de este gobierno. Uniformado de la Policía Nacional, que habría mantenido contacto con miembros del grupo disidente Oliver Sinisterra, debe rendir su versión en la Fiscalía sobre el secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco. La próxima semana, en audiencia reservada, se podría conocer el contenido de los 4 videos que existirían sobre los últimos momentos que Katy Velasco y Óscar Villasís estaban vivos antes del secuestro y posterior asesinato. Solo se ha hecho público el que se presentó como prueba de vida.
Doctor, en estos videos que usted menciona, también estaría uno que aparentemente circulaba en las redes sociales, donde se le vería a Katy y Oscar aparentemente en una reunión divirtiéndose, ¿o no? Bueno, realmente recordemos que son algunas situaciones que mientras no sean fidedignas, estos videos porque están en cadena de custodia, esta defensa técnica tendrá que revisar junto a las autoridades judiciales y podríamos ver si es que está o no está. Los supuestos comunicados a través de chat que habría tenido un miembro de la Policía Nacional del Ecuador con integrantes del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Oliver Sinesterra, y que hablarían de un supuesto canje, ya se encuentra en la Fiscalía. El uniformado ya habría sido identificado y deberá rendir su versión. Sí hay datos, pero deberá comparecer a petición también de la defensa técnica para que pueda informar qué es lo que él obtuvo de acuerdo a la información y que pueda indicar con toda la claridad, la exactitud y que no queden cabos sueltos dentro de la información. Este miércoles estaba prevista la comparecencia del ministro del Interior, Mauro Toscanini, pero no acudió. Su justificación fue que estaba cumpliendo una agenda de trabajo en el exterior. Quien sí rindió su versión fue el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Hay algunas aportaciones que lo ha dado Fiscalía y de esta manera tendremos que ir reuniendo los elementos y verificando cómo se van dando las situaciones de acorde a la función de cada ministro de Estado. Es que este caso no se puede quedar en la impunidad, por eso nosotros queremos justicia y día a día seguimos luchando y cada vez más fuerte. Jarrín prefirió evitar a la prensa, ingresó por la parte posterior de la Fiscalía. Nuevamente se insistirá en la comparecencia del exministro César Navas. De igual manera estamos a la expectativa de las versiones por videoconferencia de María Fernanda Espinosa y de Patricio Zambrano. Al encontrarse los dos en el exterior como representantes diplomáticos, la gestión la efectúa la Cancillería ecuatoriana, informó Héctor Romero. Como cómplice y encubridor de los presuntos delitos de fraude procesal y tortura, responsabiliza a la Unión Nacional de Educadores UNE al exministro de Educación Augusto Espinosa por supuestamente no haber iniciado acciones administrativas y judiciales por los abusos sexuales a menores de edad en los establecimientos educativos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, magisterio! Con banderas y pancartas rojas, simpatizantes de la Unión Nacional de Educadores UNE llegaron a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, como muestra de apoyo a Elvis Moreira, presidente provincial de la organización, quien rindió su versión en la investigación que se lleva a cabo por abuso sexual a menores de edad en establecimientos educativos fiscales a nivel nacional. Fueron los maestros quienes denunciaron al exministro de Educación Augusto Espinosa. Termina siendo cómplice y encubridor y bajo la figura de un presunto delito de fraude procesal y tortura, es decir, que su omisión en los actos administrativos, su negligencia e incapacidad, queda demostrado en la afectación y el dolor que le provocó a miles de niños y jóvenes por no haber actuado de manera oportuna, de manera eficaz frente a los abusadores sexuales en los planteles educativos. A Espinosa lo responsabilizan de la omisión de actos administrativos y judiciales. Estamos hablando de que él ha actuado de manera negligente e incapaz y hablamos de cerca de 1000 casos en el país y que estos se van sumando a nuevos casos que se van presentando alrededor de las investigaciones que se están realizando. Como parte de la indagación o investigación previa, está previsto que este jueves rinda su versión Augusto Espinosa y el actual ministro de Educación, Fander Falconi. Estamos también analizando las normas y los protocolos que se impartieron durante ese periodo para ver si efectivamente esos protocolos, algunos acuerdos ministeriales, contribuían o no al esclarecimiento de estos hechos o por el contrario, algunas disposiciones ministeriales estaban orientadas en nombre de la defensa del buen nombre de los establecimientos, del prestigio, entre comillas, del Ministerio de Educación, a ocultar muchos de estos acontecimientos. La investigación podría durar hasta 2 años, informó Héctor Romero. Representantes de las Defensorías del Agua, de Quinzacocha y de la Ecuarunari pusieron una denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Ellos aseguran que no se ha dado trámite a una solicitud de consulta popular en la provincia de La Suay.
y como Él haga justicia aquí, Dios también estará haciendo justicia en el cielo. Así fue como representantes de la ECUA Runari y demás organizaciones indígenas le entregaron al doctor César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, una denuncia en contra de la Corte Constitucional. Dicen que en 6 años no se ha tramitado el pedido para una consulta popular en Girón, provincia de la Suay. La consulta popular que solicitamos que se realice por el proyecto minero Quimsacocha, hemos presentado el 16 de mayo del 2012 a la Corte Constitucional. Y hasta la presente fecha, la Corte Constitucional no da una respuesta. El texto de la misma sería: ¿está usted de acuerdo en que se realicen actividades de minería metálica en las fuentes de agua, páramos y del sistema hidrológico Quimsacocha? Es absolutamente constitucional, no tiene situaciones de carácter inconstitucional, subjetivas, nada de aquello. Quieren entonces que se vea la posibilidad de que la pregunta se incluya en las elecciones del próximo 24 de marzo. Podría incorporarse una papeleta más en la que se haga la pregunta como consta. Por esta razón piden, entre otras cosas, que se destituya a los jueces de ese organismo. La respuesta de Trujillo fue corta. Se ha iniciado esa evaluación. Tengan la seguridad de que procederemos conforme a derecho a sancionar a quienes no hayan cumplido su función. Desde el 9 de mayo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana evalúa a los 9 jueces de la Corte Constitucional. En Quito informó Andrea Orbe. La tarde de ese miércoles, la jueza Daniela Camacho difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el secuestro del político ecuatoriano Fernando Valda, ocurrido en Colombia en el 2012, para el próximo 18 de septiembre. El diferimiento de la audiencia, que estaba prevista para este 6 de agosto, llega tras los pedidos del fiscal general, la defensa de los procesados y el acusador particular del caso, Fernando Valda. Dentro del caso también hay 6 procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Ahora les contamos que la abogada de Julian Assange solicitó a Australia, su país de origen, que le brinde protección ante la posibilidad de que Ecuador retire el estatus de asilado. El investigador y fundador de Wikileaks, Julian Assange, solicitó al gobierno de Australia que interceda en su nombre ante la posibilidad de que el régimen de Lenín Moreno lo expulse de la Embajada de Ecuador en Londres, sitio en el que está refugiado desde el 2012. La abogada del periodista argumentó que Assange sigue siendo ciudadano australiano, por lo que su país está en la obligación de protegerlo. Estas declaraciones se realizaron a través de una publicación en un portal web de Australia. El ciberactivista teme que Gran Bretaña lo deporte a Estados Unidos, país que se encuentra sobre la pista de Assange, para juzgarlo por la publicación de documentos militares y diplomáticos en el que se revelaron varias irregularidades y violaciones a derechos humanos durante las intervenciones en países de Medio Oriente, entre otros temas. Durante la visita del presidente Lenín Moreno a Europa, el rumor de que Ecuador va a retirar el estatus de asilado a Assange se acrecentó debido a que el investigador ha permanecido más de 5 años encerrado en la embajada. Sí, es hasta violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo asilada. Tenemos una única preocupación. Lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Hemos conversado ya y claro, lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y lo estamos tratando con el gobierno británico. Informó Valeria Navarro. La Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas revocó la sentencia de 17 años de prisión y declaró inocente a Lorena Astudillo, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, en el juicio por el presunto lavado de activos dentro del caso Petroecuador. Astudillo permaneció 1 año, 8 meses recluida, pese a que padece una enfermedad catastrófica. Fueron 2 días que para la familia y el abogado de Lorena Astudillo parecían semanas, pero esta tarde la Sala de lo Penal de la Corte del Guayas se pronunció sobre la apelación a la sentencia de 17 años en un juicio por presunto lavado de activos. Una sala de la Corte reconoce la inexistencia del delito y la inocencia de Carolina Astudillo, con fundamento en que la Fiscalía jamás demostró
la ilicitud de los fondos transferidos en el año 2011. Y solamente estábamos orando con mis hijos, esperando en Dios, pero con mucho temor. La Fiscalía había acusado a Astudillo, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, por una firma que autorizó la transferencia de $160.000 para la adquisición de un predio a favor de su jefe, quien enfrenta el juicio dentro del caso Petroecuador. Que no hay delito para una parte procesada y que sí hay delito para Geapronsa, la empresa que está en este caso sentenciada. Esperemos la sentencia. Pero ninguna de estas evidencias que escondieron ante el tribunal porque fueron actuadas con violación a la ley, porque fueron forjadas y por eso están siendo perseguidos por la justicia penal, por fraude procesal. A Lorena Astudillo la detuvieron en diciembre del 2016. Permaneció 1 año y 8 meses en prisión, a pesar de que padece una enfermedad catastrófica. En todo este tiempo le negaron un habeas corpus por 3 ocasiones. Quiero tener a mi esposa fuera, hacerla atender y estar en paz con ella. Informó Jorge Escobar. De regreso en el Comercio TV, gracias por su sintonía. Un joven de aproximadamente 18 años de edad falleció tras perder la estabilidad de su motocicleta y ser aparentemente arrollado por un bus del transporte público. El lamentable hecho ocurrió en el túnel de San Roque, en el centro de Quito. Alrededor de las 14:30 de este 1 de agosto, un fatal accidente en la entrada del túnel de San Roque en el sentido norte-sur cobró la vida de un conductor de motocicleta. Producto de un accidente en motocicleta, el cuerpo de bomberos verifica la muerte de esta persona, brinda la ayuda psicológica a sus familiares y brinda la seguridad necesaria. Tiene golpes a la altura del cuello. El joven que falleció, según los primeros indicios de las autoridades, tenía tan solo 18 años de edad y según las versiones recogidas del conductor de la motocicleta, habría perdido la estabilidad cayendo debajo de un bus de transporte público que aparentemente lo arrolló. Por manifestaciones de los demás conductores, supieron manifestar eso, que el señor conductor se encontraba en la mitad de un bus y un taxi, por lo cual el caballero pierde la estabilidad y se cae contra el asfalto y posterior pierde su vida. El bus involucrado en el hecho habría sido retenido para las investigaciones de ley. Ahorita el bus está retenido para investigaciones, entonces estamos haciendo el procedimiento a seguir y ya solo depende ahorita hacer el respectivo procedimiento, el parte y lo que dictamine lo que es el fiscal. Hasta el lugar acudió el CIAT, Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito para recabar información, mientras el tráfico caotizó el sector por varias horas, ya que solo funcionaba un carril. Por otra parte, familiares del joven fallecido que llegaron hasta el sitio, entre lágrimas no lograban entender cómo su ser querido dejó de existir. Informó Patricia Aldaz. Un joven de 23 años murió en la vía Santo Domingo El Carmen cuando la moto en que se desplazaba aparentemente fue chocada por un bus de transporte interprovincial. Los vehículos fueron retenidos y el chofer del bus huyó del lugar. Mientras regresaba de la universidad en horas de la noche en motocicleta, Alex Bravo fue impactado por un bus de transporte interprovincial. Hay varias hipótesis, pero en los estudios que estamos realizando en la vía y en los vehículos que ya los hicimos, pues nosotros estamos elaborando nuevas hipótesis. Tenemos que hacer obviamente el estudio en el gabinete del laboratorio para poder determinar efectivamente cuál fue la causa del accidente. Debido a la gravedad de sus heridas, el joven de 23 años fue trasladado a una casa de salud, donde horas más tarde dejó de existir. Hasta lo que sabemos, tiene comprometidas las extremidades inferiores fuertemente. De acuerdo a quienes transitan por las vías en motocicleta, el irrespeto a sus vehículos livianos causa muchas veces estos accidentes. Esta vía y la vía de la Concordia son las más peligrosas. A los motociclistas que tengan más cuidado al momento que van manejando, porque a veces uno no tiene la culpa, pero los carros sí lo van arronzando a uno. A mí ya me ha pasado. Personal especializado de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT de la CTE, investigan quién fue el responsable del accidente. Posteriormente haremos los informes correspondientes que serán enviados a la Fiscalía. El conductor del bus huyó del lugar. No está identificado por ahora,
Haremos estudios posteriores al vehículo porque sabemos que en el interior de los vehículos hay cámaras del 911 que nos podrían dar información acerca del conductor. Los dos vehículos fueron llevados a los patios de retención vehicular. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Como lo anunciamos, un sargento en servicio activo de la Policía Nacional perdió la vida tras ser arrastrado por la crecida del río Pisque en el nororiente de la capital. La Policía Nacional custodia la entrada de la vía Pisque-San José de Minas, mientras las autoridades de la prefectura de Pichincha evalúan los daños que dejó la crecida del río. Al parecer, el taponamiento de una alcantarilla habría causado la emergencia. Desde la parte superior vienen muchos palos, ¿no es cierto?, que obviamente mucha palizada que taponó el cauce normal y eso hizo que se desborde por toda la superficie. Según el testimonio de la familia afectada, el caudal incrementó abruptamente sin que existiera una torrencial lluvia. La lluvia ha sido por otro lado, por la parte de arriba. Vamos a salir porque al momento de eso nos preocupamos, como que sentimos que la casa se los alzó para arriba. En el momento que se los alzó, el agua los cubrió totalmente, los cubrió todo alrededor de la casa. Dentro del agua por las puertas, tumbó las puertas. Horas después del primer incidente, el caudal disminuyó y la vía fue aperturada. Sin embargo, las alarmas volvieron a encenderse cuando un bus cayó en un gran hueco. Sigue la excavadora buscando un lugar firme para poder estabilizarse y poder empezar a reconformar la estructura. Estamos moviendo ya una alcantarilla bastante amplia que posiblemente la tenemos que ensamblar aquí en el sitio para poder instalarla y luego traeremos material de mejoramiento para empezar a reconformar la estructura de la vía, ¿no? No había nada, o sea, inclusive estaban dos patrulleros parados aquí. No había absolutamente nada, la vía estaba normalmente así. Avanza a pasar al frente y se me cae la parte trasera. Maquinaria pesada llegó al sitio para remolcar al bus. Personal de Respuesta y Socorro de Quito y el Cantón Pedro Moncayo instalaron un puesto de mando unificado para prevenir nuevos incidentes. Creemos que esto sí nos tomará por lo menos una semana de trabajo íntegro. Se recomienda utilizar rutas alternas como la Toachi-Malchinguí y la vía Culebrillas, informó Sofía Vintimilla. El reportaje que vimos a continuación se refería precisamente al cierre de la vía por la crecida del río Pisque. Ahora les vamos a informar sobre el fallecimiento de este sargento en servicio activo de la Policía Nacional que perdió la vida tras este incidente. El que sale a verle, a ver si le auxiliaba, el señor desapareció y posiblemente las versiones son que se fue en el río. Este testimonio alertó a los grupos especiales de rescate para iniciar la búsqueda de la persona que viajaba en motocicleta cuando fue arrastrada por las aguas del río Pisque. Expertos debidamente equipados seguían la trayectoria del río esperando encontrar algún indicio. Vamos a hacer primero una inspección. Aquí hay un poco de palizadas, un poco de piscinas se podría llamar durante el río, entonces vamos a poder buscar primero ahí. La motocicleta había quedado atrapada entre unas piedras junto a una mina. En la mañana empezamos las actividades aquí en la mina, como siempre, como a las 5 de la mañana. Estábamos haciendo un rasanteo de la vía y nosotros en ese momento ya vimos que la moto estaba ahí. Los familiares de la víctima reconocieron la moto y se pudo identificar a la persona hasta ese momento desaparecida. La hermana de la víctima, en medio de un llanto desgarrador, suplicaba que lo encuentren. Él es policía, venía de Cayambe, vas a ver la moto y dice, los señores que le han visto que le llevó la moto y gritó auxilio ahí nada más. Tiene 3 hijos, le busquen a mi hermano, le encuentren, por favor, todo esto. No menos de 4 horas tardó la búsqueda. Un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito colaboró en el operativo. El cuerpo fue recuperado y trasladado a Medicina Legal de la Policía Nacional. Informó Sofía Vintimilla. Así es, debido a que el albergue improvisado conocido como la Gran Sábana ya no da abasto, decenas de ciudadanos pernoctan desde hace unos días en improvisadas carpas en el intercambiador de Carcelén al norte de la capital. Frente a esta situación, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, anunció que se ha habilitado los albergues municipales.
Duermen en carpas improvisadas, comen de lo que algunos consiguen trabajando o de la mano solidaria de algunas personas que llegan con donaciones. Así sobreviven ciudadanos venezolanos que arriban a la capital y que no pudieron quedarse en el albergue conocido como la Gran Sabana, pues dicen que allí la situación es insostenible. Sí, el albergue habían más de 200 personas. Cada noche llegaban 140, 150 personas, del cual esas personas se acostaban sin comer porque ellos no permitían de que nosotros entregáramos la comida. Y una de las razones del cual que estamos aquí a la intemperie es esta, del problema que había allá en el albergue anterior. Quienes han decidido quedarse en nuestro país buscan diariamente empleo o trabajan esporádicamente, mientras que otros buscan los medios para llegar a Perú. Pero la mayoría de personas, como te dije, se quieren ir. O sea, la mayoría no es de quedarse aquí. ¿A Perú qué es lo que buscan? Trabajo, muchos tienen sus familiares allá también que los están esperando. Ante este panorama, las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Por ello, ciudadanos llegan con ropa, comida, medicina, incluso pasajes terrestres. Bueno, especialmente le traje unos refrescos, digamos, unos pan para que se sirvan. Ojalá que es una pequeña ayuda que le estamos dando. Hoy hemos recaudado para 40 pasajes, entonces hemos hecho una lista y les estamos hoy llevando en la noche a una cooperativa acá en el sector norte, donde les estamos entregando el pasaje directamente hacia la frontera. Situación que también preocupa al Cabildo capitalino. Es por ello que el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, informó que se han habilitado los albergues municipales. Para ciudadanos venezolanos que así lo requieran, tenemos ya algunos ciudadanos venezolanos en nuestros albergues municipales, por supuesto, en tanto en cuanto la capacidad de estos albergues así lo permita. Además, indicó que ya se analizan otras alternativas de ayuda para que se realice a través del Patronato San José. En Quito informó Adriana Rojas. En los deportes les contamos que Hernán Darío El Bolillo Gómez fue presentado como el nuevo técnico de la selección de fútbol del Ecuador, con miras a lograr la clasificación a la próxima cita mundialista en Qatar 2022. El Bolillo es conocido por haber clasificado a la TRI a su primer mundial en Japón-Corea. Hizo realidad el sueño de millones de ecuatorianos. Con imágenes que marcaron la historia del fútbol del Ecuador y con gran expectativa, el nuevo director técnico de la selección era presentado ante la prensa. Hernán El Bolillo Gómez se ponía la camiseta de la TRI. Gran alegría entre hinchas y elementos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al ver aquella figura que clasificó por primera vez a la tricolor a un mundial por los años 2002. Que esa es la unión que vamos a necesitar, que acaba de hablar el presidente. Jugadores de fútbol en Ecuador, hay cualquier cantidad de jugadores de fútbol. Hay que hacerlos muy buenas personas y que sean unos profesionales como personas para que sean mejores jugadores de fútbol. De ahí que aseguró El Bolillo, viene con la intención de unir tanto a hinchada como jugadores y demás. Qatar 2022 el objetivo, pero antes de llegar allá, Copa América. Dar una satisfacción grande al país en Copa América. Se trabaja para ganar. Se va a hacer una selección importante con una base, pero veo que dentro de lo que falta es el periodo más largo donde nosotros podemos dar la mejor información en la mayor cantidad de tiempo, en la Copa América, intentando llegar lo más lejos que se pueda. Las primeras estrategias se pondrán en práctica para los futuros partidos amistosos que se llevarán a cabo durante el mes de octubre de este 2018. A la selección nadie va a venir obligado, no voy a obligar a nadie, va a venir el que quiere, el que siente la camiseta, el que tiene amor por el país, porque si hay un camerino que no está funcionando, entonces no van a verse buenos resultados. Por eso nosotros en el microciclos o en los partidos amistosos vamos a tener mucho trabajo sobre ese aspecto. Informó Julio César Saona. Suerte a nuestra selección ecuatoriana con su nuevo director técnico y con esto nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su cariño, compañía y sobre todo sintonía. Nos pueden seguir, recuerden, a través de streaming en www.tvc.com.es. Les vamos a esperar el día de mañana con más información desde nuestra primera emisión
a las 7 horas. Un abrazo grande para todos.